Gracias, Jesús. Vamos a aplaudir para Jesús por su gracia. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Escuchen, quiero darle la bienvenida a las personas que son nuevas y las personas que están conectándose en Church Center. Qué bueno que están aquí esta mañana. Ustedes que son nuevos, estamos haciendo una escritura del verano. Y este verano, cada domingo, mientras estamos conectándonos con Dios en este espacio, en su palabra, cada uno de estos textos, algo que nos va a hacer, se va a hacer memorable para nosotros. Que puedes llevarlo a sus niños cuando están en el carro o cuando están cenando cada semana. Cuando estamos en escritura, que significa algo y que vale la pena memorizarlo. Y en un minuto vamos a tener Pastor John para enseñarnos este próximo texto. Y estoy listo para escuchar lo que va a decir hoy. Y el Pastor John es uno de los pastores que está trabajando con nuestra próxima generación, que está con nuestro equipo, con los jóvenes adultos, porque somos una iglesia que amamos esta generación. Así que estoy emocionado por saber lo que Él va a traer para nosotros hoy. Y hay unas cuantas cosas que quiero que sepan, unas cuantas cosas que nos emocionan. La primera es que hemos estado trabajando en México. Y muchos de ustedes dieron bien generosamente hace un año para hacer un seminario en Veracruz, México. Y el corazón es algo increíble, donde estamos haciendo un seminario como comunidad, con su generación. Y le damos las gracias por ese impacto eternal. Pueden aplaudir. Lo están haciendo y construyendo con un propósito para entrenar a pastores que van a ir a México para hacer más iglesias, donde no hay iglesias, en un lugar donde las personas tienen que escuchar sobre Dios. Tenemos la oportunidad para que todos ustedes estén envueltos en enero, el 17 de enero, por una semana. Pueden estar con Pastor Nate Ardo, de Cristo Primero, Christ First, de esta iglesia. El Pastor Nate pueden traer 15 a 20 personas a México para poder ir a las montañas y hacer una interacción con las personas donde vamos a hacer iglesias, donde vamos a dar las buenas nuevas. Tal vez hagamos hasta una fuente o un filtro para las aguas como regalo. Pero el punto es compartir sobre Jesús a las familias mientras estamos haciendo iglesias. Y es una oportunidad bien rara. Es una oportunidad rara para ustedes y para los padres. Y si yo tuviera un joven de 12 o más, traigan a sus hijos, porque pueden traer a sus hijos para experimentar algo que es eternal y que significa mucho, donde van a escuchar las buenas nuevas una y otra vez. Es algo es eterno, que significa algo eternal. Y ese código que está detrás de la silla o aquí en la pantalla o en el website, pueden aplicar porque solo podemos traer 15, 16 personas. Y estamos emocionados de lo que está haciendo esta iglesia. Así que brinquen esta oportunidad. Una cosa más. La próxima semana es el domingo de bautismo. Me encanta el día de bautismo, ese domingo. Y si ven los pastores así, con lágrimas, es porque vemos a personas que están haciendo el paso de seguir a Jesús y proclamarle al mundo. Es una expresión de su corazón. ¿Y saben qué? Tal vez ustedes saben que ya confían en Jesús, pero desde ese momento que crees en Jesús, puedes decirle sí a Él y aún no te has bautizado. Es el primer paso de obediencia. Y nos encantaría que se bauticen
Y me gustaría que piensen de esta forma. Imagínate que estés casado, pero no te gustaría que nadie lo supiera. No es mucho de que se puede llamar matrimonio, pero si sabes y conoces a Jesús y Él cambió tu vida, ahora es tu oportunidad. Ser bautizado la próxima semana y estamos listos para ustedes. Inviten a sus familias, inviten a sus amigos y cualquier persona que está en línea van a llegar y vamos a celebrar las personas que se van a bautizar. Y es algo increíble, es algo significativo para la eternidad. Así que vamos a bajar la cabeza y vamos a orar para después escuchar de Pastor John, para que lleguen muy adentro. Jesús, te damos las gracias. Jesús, que tenemos tu espíritu dentro de nosotros. Somos uno contigo en espíritu y oramos para que tu presencia llegue, para que sea claro el mensaje en Pastor John. Dale las palabras, dale la claridad. Trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, para conectarnos contigo, una conexión contigo, con la verdad que encontramos en tu palabra. Amén. ¿No sabías que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y mientras miramos esta escritura la semana pasada y en diferentes formas este tema, y lo más que miro esto, pues digo, oh Dios mío, esto es sobre el sexo. Y este es el que me toca a mí. Pero esta escritura que vamos a mirar, y ahí es donde vamos a ir, y este está hablando de sexo y la inmoralidad sexual. Y eso es lo que tenemos para hoy nosotros. Y vamos a ir ahí. Aún muchos años atrás, más y más años atrás, cuando estaba en la elemental, mi familia tuvo unas vacaciones a Nueva York, en la parte este. El punto era ir a las cataratas de Niágara. Y era una semana buena, donde vimos diferentes cosas como turistas. Y una de las cosas que vimos es que había una tienda donde decían todas las personas que se caían en la, fu- en la Niágara. Y cómo lo hicieron. Y cómo los que también tuvieron accidentes y cayeron en las cataratas. Historia de las personas que fueron rescatadas y ese contexto cuando estábamos ahí. Pero lo memorable fue cuando llegamos cerca de esas cataratas. Y antes había un lugar donde estaba en la esquina de las cataratas que era abierto, que tenía como unos tubos para aguantarte, y en los 70 tú podías caminar como 6 pies antes de llegar a ese río. Estaba ahí mismo. Y 6, 7 pies más adelante estaba el precipicio, donde millones de galones de agua bajaban por las cataratas y caía con mucha velocidad en el aire y se escuchaba bien duro constantemente. Se podía sentir dentro de ti. Podías sentirlo hasta en la tierra, en vibraciones. Y podías sentir el agua en el aire, como caía poco a poco. Y esa experiencia era algo de poder y de majestad y belleza, y también peligroso. No podía creer que podías estar tan cerca de esto. Nunca me voy a olvidar de eso. Entonces, lo otro que también recuerdo bien claro, en un grupo que estaba en una esquina, uno de los muchachos llegaba a donde estaban los tubos, pasó el tubo de protección y dándole la espalda a las cataratas. No sé si era la familia o los amigos. Miren, muchachos, miren esto. Y se soltaba y se caía para atrás. Y antes de caer,
cogía el tubo de protección. 3 veces lo hizo. Y yo era un niño pequeño. Y yo miraba. Y volvía y hacía lo mismo y se reía de hacer esta osadía. Y yo de elemental. Y yo pensaba todo lo que todos los demás estaban pensando en esta situación. Tú eres un idiota. ¿Qué estás pensando? Estamos aquí mismo, aquí al precipicio, a unos pies. Si te hubieras soltado y te hubieras caído para atrás, nadie te iba a ayudar o no vas a sobrevivir. Porque el poder y el peligro de esas cataratas es presente y estás relajando todo esto, poniendo tu vida en riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Porque vas a permitir ese riesgo en tu vida. Pero la realidad es que tú y yo, en la área de inmoralidad sexual, hacemos esos mismos riesgos, literalmente. Y Pablo nos dice algo a las personas de Corintios, y es algo para nosotros también. Primero de Corintios, que la carta que el apóstol Pablo, que fue un judío que fue perseguido y tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida, fue un misionario. Y escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y en siendo misiones, uno de los sitios que fue a la ciudad de Corintios. Y era una ciudad que era cosmopolita. Era un sitio donde se hacían muchos negocios. Y había muchas culturas y diferentes personas, diferentes sitios donde traían sus negocios. Y era una ciudad rica. Y podías encontrar cualquier cosa en Corintios. Y eran culturas que eran romanos, judíos, de Grecia, de todas formas de pensar, donde se hacían sacrificios a los dioses de Roma o de Grecia, hasta el templo de Afrodita, donde se hacían diferentes sacrificios humanos. Y habían tantos números de paganos o gentiles, como se llamaban, que escucharon las buenas nuevas y que entendieron quién es Jesús y lo que Él hizo, y terminaron creyendo en Él. Así que Él tomó todas estas personas donde tenían pocos saberes de las nuevas nuevas, y estuvieron con Él como 1 año y medio. Y se dio el tiempo y hacer esta relación con Jesús. Y en 1 año y medio iba a otro sitio y compartía las buenas nuevas. Pero mientras él se fue, él escuchó el reporte de cómo estaban haciendo las personas en Corintios. Y en 1 Corintios, él responde de ese reporte que le llegó. Y el reporte no fue bueno. Estos jóvenes en creencias permitieron que la forma bíblica sobre sexo poco a poco hacían aún cosas más que eran cosas del mundo, que hasta el punto que Paul les dijo, estás haciendo cosas y estás permitiendo cosas que los paganos hacen. ¿Por qué estás haciendo esto? Un hombre que tiene un hijo que tiene a la esposa de su padre, ¿por qué llega a ese punto? La razón por la que Pablo tiene que hablar de esto, porque si no te va a destruir. Y va a destruir la vida de ustedes. Así que Pablo está escribiendo esta sección con la idea de que el sexo es la idea de Dios. Y es un regalo de Dios. Y es un regalo bueno. No, ningún hombre dijo nada aquí en el primer servicio. Supone que digan amén. Sí, es algo muy bueno. Todavía nadie quiere hacerlo, nadie quiere decirlo. Dios nos creó y sexo es parte de esto. Y es para nosotros que nos guste como un diseño que pasó en el jardín. Amén. Amén, ¿verdad? No puedo verlos a ustedes. La luz está en mi ojo, así que no los puedo ver. Pero esta es la realidad. Esto es algo poderoso. Es un componente poderoso de nuestra relación y nuestra vida. Y algo que tiene tanto poder
quieres usarlo propio, en una cosa buena, una cosa que es tan poderoso con que no se usa bien, que estás usando de una forma incorrecta, ese poder se puede usar incorrectamente, puede hacer mucho daño. Así que esa línea de cómo usarlo en este regalo poderoso se tiene que saber y tiene que ser aplicado. Y las líneas de la Biblia bíblica no es complicado. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, la línea es que está diseñado para un hombre y una mujer. La vida en un contexto de una promesa en relación. Ahí es donde está esa línea. Y hay muchas personas que les gustaría hacer un gimnasio de teología, pero no es, este es el contexto. Pero no, esa línea no es para destruirnos o para nosotros no ser felices, porque esto es un regalo poderoso. Cuando cruzamos esa línea y vamos fuera de esa línea, de ese diseño, nos va a costar muchas cosas peligrosas en nuestra vida. Y hay muchas cosas que los corintios tenían que decir sobre esa realidad, donde cruzaban esa línea y la aplicación que tomaba eso. Y tenemos que saber esto porque estamos viviendo una cultura en una área fluente donde tenemos diferentes perspectivas y tenemos acceso a muchas cosas religiosas, información de la cultura que se siente raro en lo que nosotros creemos sobre el sexo. Así que mientras estamos mirando en esta cultura, tenemos que escuchar de lo que dice Plau aquí. Lo primero es el verso antes de esto. Pablo lo que quiere es que nosotros supiéramos de Corintios, es que tienes que saber lo que estás peleando. Tienes que saber cuál es el peligro y no tienes que subestimarlo. El verso 18, antes de lo que ven, dicen, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Vamos otra vez al río, las cataratas, esta analogía que voy a usar. ¿Sabe cómo yo le dije que ese muchacho que estaba jugando con su vida y que estábamos pensando, ¿qué es lo que estás haciendo? Esto es ridículo. Esta semana, si estás viendo o prestando atención, hay ejemplos que alguien hizo esto como las cataratas. Es culturalmente. Si no lo has visto, este CEO, el CEO de una compañía de tecnología, tenía los brazos alrededor de una persona y la pusieron en una pantalla Jumbotron y se está para besarla. Y no era su esposa. Y no necesitas saber la historia detrás de eso, porque en el momento que ellos se ven en esa pantalla y lo que es su relación está expuesta. Y puedes ver ese momento cuando realizan que cometieron un error. Porque no es su esposa, ahora es público. Y si sigues esto, es algo trágico. Y tú piensas, ¿qué estás pensando? Eres tan estúpido. La relación es increíble, pero la realidad es que este hombre destruyó su vida. Que todas las cosas que están pasando antes, llega este momento que se expone, donde se destruye su trabajo, destruye su familia, tal vez hasta pierde a su esposa. Todo lo que él tiene en ese momento se fue por el barranco y ahora está destruido. Y lo que es una locura sobre esta historia es que mientras nosotros vemos personas donde están a punto de caer en la inmoralidad, es cuando llega a la fruición, cuando llega a la vida de las personas. Y Pablo dice que hay que huir. No vas a huir porque es peligro, pero el peligro de nosotros como seguidores de Jesús no es caer, es aún más allá, donde el mismo río, las cataratas, no se ve tan malo, donde no es visible, pero hay una fuerza que te lleva ahí. Así que este hombre, vemos esto, como terminó mal, pero empezamos en el mismo sitio donde nosotros estamos, donde ustedes tal vez
están haciendo cosas que se supone que no hagan. Donde tú haces un paso, donde dice, no es gran cosa. No, y la cultura dice, no tiene que tener leyes. La cultura dice, haz lo que tú quieras. Después que no le hagas daño a nadie, vas a estar bien. Pero los jóvenes tienen algo de estar juntos, donde puedes tener mucho sexo y que no importa. Pero aún no solo eso, el acto, pero el principio cuando tú empiezas a lidiar con todo esto es cruzar esa línea, donde nosotros nos dejamos, que nosotros coqueteamos con esa persona o que tocamos a esa persona aún más que una expresión de inmoralidad, que no es que no estoy haciendo algo malo, pero tú estás esperando. Estás esperando en una situación donde vas a cruzar la línea de la inmoralidad sexual, que no es una agua que no se mueve, no es neutral, porque hay dos reinos que se están moviendo. Uno es el reino de Dios, de restaurar, redimir tu vida. Pero el enemigo, el rey de la oscuridad, quiere llevarte a tu destrucción. Y lo más efectivo de esto es que llevarte a ese final es hacerlo poco a poco. Brincar a cosas que tal vez no tienes que hacer y no es gran cosa, pero no vemos ese peligro. Y cuando piensas, yo puedo hacerlo, no es una tontería, no es algo grande. Puedo hacer esto en descripción y puedo hacer esto, estoy en línea viendo unas cosas y un poco inapropiado, pero no importa. Pero se nos olvida que hay algo que nos lleva poco a poco a ese mundo. Y el enemigo que nos quiere que tomemos paso a paso, aún más lejos, a un sitio que es un problema bien grande. Empieza con cosas pequeñas. Y ahí rápidamente, esa discreción pequeña, empiezas a encontrarte con esa persona que tiene las cosas que no tienes que hacer. Y es algo gradualmente pequeño, paso a paso, donde te lleva a donde que estamos haciendo lo que no es apropiado. Y todo empieza en la misma manera. Y eso nos lleva en una forma que subestimamos. Y Pablo nos dice a nosotros que los hombres y las mujeres del primer siglo le dice, huyan de la sexualidad inmoral. Tienes que saber tus límites. No es, ten estas escrituras y esté listo en esto. Es, corre. Porque en esto, en particularmente, no vas a poder aguantar todo esto solo. Pero el mundo dice, no, entra. Necesitamos personas en nuestra vida que nos hablan la verdad y que nos dicen la verdad. Fuera de eso que nos está llevando a estar lejos. Que te digan, eso es inapropiado. Hey, amigo, ¿qué es lo que estás leyendo? Eso te va a llevar a un lugar que es la dirección incorrecta. Así que nosotros tenemos que salir de todo eso y escondernos. Pero hay algo que nos lleva. Que ellos quieren que el enemigo quiere que tengamos aún más problemas en esa oscuridad, que escondemos esto, hasta un momento que nosotros se nos resbala el pie y nos fuimos. Muchos de ustedes llegan a este sitio donde en el principio estás relajando, pero tienes que parar, tienes que cortar esa relación y tienes que tener esa línea de seguridad. Tienes que huir ahora. Antes que todo eso te lleve y se convierta en algo peor. Tal vez algunos de ustedes están aún más abajo en el riachuelo y ahora ves que ya se te fue el pie en todo esto y ahora tienes tanto problema. Y no quieres llegar a ese sitio. Y tal vez dices, tengo que parar, pero no puedo. Y tal vez ahora es muy difícil y puedo ver los efectos en mi cuerpo y esto es como, ¿cómo me salgo de esto? Es difícil. O tal vez ya estás haciendo una relación inmoral y ha progresado en un sitio donde tienes que esconderlo y no quieres revelarlo y no quieres decir sobre esto porque vas a estar expuesto. Y Pablo dice, si no has caído en esa corriente, corre. Si no puedes salir de esto, busca ayuda. Busca a alguien que te pueda ayudar con la adicción. Alguien que
te puede ayudar con la inmoralidad sexual, porque esto te va a llevar a la destrucción poco a poco. Tenemos que correr, tenemos que salir. Pero la realidad es que yo como pastor tengo 53 y he visto muchas relaciones que se han roto, pero llega un punto donde muchos de ustedes es donde están ahí mismo a la deriva con esas cosas que han hecho y que ahora llegan a un ciclo completo en fruición porque ya cayeron. Y donde estás ahora, estás en el medio de ser destruido. Tu vida ser destruida, estás debajo del agua y te estás llevando aún más en la corriente por las consecuencias que has tenido por la inmoralidad sexual. Tal vez ya te ha pasado y ahora estás en el otro lado y realizas que todos tus huesos han sido rotos, todo lo que construí, todo lo que era mío, se acabó por el poder de caer. Y estás roto y solo. Y es algo fuerte, es duro. Si no estás ahí todavía, corre. Si estás ahí, sé honesto de lo que está pasando y no te quedes a solas. Necesitas una comunidad, necesitas ayuda, necesitas personas que te ayudan. Hermanos, hermanas, si ustedes conocen una persona que está en esa situación, oren por ellos. Porque el enemigo lo más que quiere es que nosotros estemos solos en este proceso y que se nos olvide que estamos unidos en el amor de Dios. Pablo dice, reconozcan el peligro está más arriba y que te va a llevar, te va a arrastrar y no puedes pelear esto a solas. No eres suficientemente fuerte, tienes que correr, tienes que salir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El próximo verso, Pablo dice, y recuerda esto. No recuerda. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y que han recibido de parte de Dios? Y quiero hablar de esto, de cómo seguir a Dios y no pasar esa línea. La idea de que tu cuerpo es un templo. Y ese es algo bien difícil para nosotros. Aún más difícil de las personas de Corintia porque ellos tenían templo y entendían. Y nosotros no tenemos eso ahora. ¿Y qué es un templo? Porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ok, qué bueno. Pero ¿qué son esas dos cosas? Y porque esto tiene que ver con esta área, con la inmoralidad sexual. Si piensan esto en la historia del templo, no necesitaban, no entendían el Viejo Testamento como los romanos. Porque el Viejo Testamento, el templo era llegar al templo. Como Dios llegaba a sitio en este mundo, el cielo y la tierra juntos, pero de momento se rompe por el pecado. Pero Dios viene e interviene con nuestro mundo para darnos dirección y ayuda. Y cuando Dios llega, es algo que no se puede olvidar. Así que puedes ver la historia donde Moisés se encuentra con las llamas en el arbusto que no se quema. Y cuando habla él con Dios, Dios le da dirección. Y a Moisés, cuando iba llevando a los israelitas y le dio los 10 mandamientos y habló directamente con Dios, y la montaña parecía que estaba en fuego. Y decía, yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu Dios, yo quiero llevarte, ir contigo. Y se ve como si fuera fuego. Y tenían que hacer un tabernáculo, un sitio donde Aarón y Moisés podían ir y encontrarse con Dios cara a cara. Y el sitio santo de los santos, esa sección del templo donde la arca estaba ahí adentro, donde Dios estaba. Y eventualmente el templo, el que Pablo se refiere ahora, es una estructura, es un sitio ahora donde voy a estar tentablemente presente
donde tienes una relación conmigo, donde la santidad de Dios estaba en el centro del templo, los santos de los santos, espacio. Y si quieres tener una relación con Dios, puedes seguir los 10 mandamientos, pero no podías acercarte a Él. Una persona, una sola vez, una vez al año, un sacerdote fue seleccionado a hacer una ofrenda a un sitio que es santo dentro del templo. Así que Dios estaba presente y los demás no tenían acceso a Él. Pero todas estas cosas eran verdad, porque cuando Dios llegaba a la tierra, había poder, había sabiduría, había relación y había santidad. Una santidad de la nación donde tú no te atrevías a entrar y estabas separado de eso. O si te acercabas podías perder tu vida. Así que cuando miras al Viejo Testamento y recuerdas que el velo se rompió y Jesús hizo ese sacrificio para perdonarnos de nuestro pecado y que ahora el Espíritu Santo está dentro de ti, te causa ser un templo. Te hubieras roto la mente de ninguna manera que mi cuerpo pueda ser un sitio donde Dios, Jehová, está dentro, que vive ahí adentro y que tienes acceso, tienes sabiduría y está proviendo la santidad de cómo cambiar nuestra vida. Ese poder que tenemos ahora disponible, de caminar en el Espíritu Santo, de estar en comunión con Él, escucharlo, vivir dentro de nosotros, es algo de lo que Pablo nos habla. No puedes hacer esto solo, no puedes con esta tentación solo, pero es que no estás solo, no estás solo como creyente. No sabes que tu cuerpo es un templo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti, en tu cuerpo, y tu cuerpo y el mundo espiritual, aún el cuerpo es más importante porque contiene a Dios, a Él mismo. Y la santidad de tu cuerpo, Pablo dice, porque estás destruyendo una cosa tan sagrada con una cosa inmoral. Y ahora estamos viendo ese poder de cómo resistir la tentación porque la presencia de Dios está ahí y podemos practicar esa relación. Y último, el próximo verso. Tienes que saber verdadero amor para poder pelear con esa tentación de inmoralidad sexual. Verdadero amor, lo que se nos ofrece, lo que nos tienta para caer en peligro es promesas que son falsas, que eventualmente terminan en destrucción, falsas esperas, falsas cosas que nos llenan, pero lo que nos llena es el amor real. Y lo que dice en este verso, en el versículo 19 al final, ustedes no son propios dueños, fueron comprados por un precio. Como americano independiente, a mí no me gusta escuchar eso. No me gusta eso cuando yo lo leí por primera vez, porque yo quiero ser yo mismo, yo quiero estar a cargo de mi destino. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto de control? ¿Que soy un esclavo? No. Tal vez tengo una relación donde no soy yo a cargo de mí. 25 años atrás estuve enfrente de mi esposa, le aguanté la mano y le hice una promesa. Y yo me di a ella y ella me cedió a mí. Ya yo no soy solo mío, también soy de ella. Y este contexto de la relación, no tengo que solo pensar en lo que yo quiero. No solo lo que yo quiero hacer, como yo me voy a considerar, porque yo me di la vida con ella. Yo también soy de ella. Y nosotros somos uno. Somos unidos como una sola persona. Y esas decisiones que tomo, considero, no solo es para mí, sino para nosotros. Y esta unión con Jesús, donde ya no soy yo, donde no voy a tomar decisiones para mí, solo para mí, porque una persona que me ama, donde yo me di a esa persona y Él se dio a mí completamente. Y por esa relación, porque Él me ama tanto, no uso eso como una excusa para yo hacer lo que me dé la gana. Es algo bien feo de pensar que una justificación donde tengo una relación segura, donde yo sé que soy amado lo más adentro de mí y sé que me van a perdonar. Así que yo voy a hacer lo que yo quiera. Algo que les va a causar dolor.
es una justificación injusta. Porque soy tan amado que la forma en que respondo tiene que ser que tengo que amarlos a ellos, que tengo que hacer lo que es mejor para ellos, para Él. Es un mensaje duro y tal vez has estado pensando en este río que te está llevando con la corriente. Tal vez has hecho diferentes cosas que tienen consecuencias, pero les voy a decir esta línea. Fueron comprados por un precio. Si piensas que Dios no te amó, en el medio de tu pecado, de lo que tú has hecho, tal vez no es perdonable. Pero piensa, Dios te ama. ¿Sabes lo que algo le da el valor? El precio que alguien está dispuesto a pagar. La persona que está dispuesta a pagar todo esto en tu vida, ese precio es Jesús morir por ti. Y para establecer esta relación, para traerte en su reino, en esa relación, el precio era todo. Y Él lo dio todo. Y Él tuvo una resurrección y vive ahora. Y ahora porque vas a hacer algo, cualquier otra cosa, que no es ese amor, esa todo lo completo que tenemos. Estos días oro para que te arrepientas, para que huyas. Y si estás en un problema donde vas a llegar a la destrucción, llama por ayuda. Porque esas consecuencias te van a destruir. Pero recuerda que el amor de Dios salva, restaura. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo porque él comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, el que recibió de parte de Dios? Ustedes no son propios dueños, fueron comprados por el precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En el nombre de Dios. Amén.